En la W, el reporte coronel. Este es el reporte coronel. Daniel, ¿cómo despertamos hoy? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. En el bonus track tendremos al Contralor General de la República en funciones, pero antes les quiero contar lo que pasó ayer durante el receso de mediodía en la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra el hijo del presidente Nicolás Petro y su exesposa Daizuris Vázquez. Para los que siguieron el minuto a minuto de la diligencia fue notorio que lo último que dijo Nicolás Petro antes del receso es que se declaraba inocente de los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y al regresar, 1 hora y 45 minutos después, anunció que colaboraría con la Fiscalía pensando en su familia y en el bebé que está por nacer. ¿Qué fue lo que persuadió al diputado Petro de cambiar tan drásticamente su postura? ¿Qué lo llevó a anunciar que hará delaciones en una diligencia que, por cierto, empezará hoy mismo, en los próximos minutos ante el fiscal Mario Burgos? La razón es una sola. Nicolás Petro se enteró durante el receso de la existencia de una serie de pruebas adicionales y recientes. Recientes quiere decir de los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año, que demuestran que después del inicio de la investigación siguió desarrollando presuntas actividades delictivas. Esas pruebas consisten en videos, fotografías, grabaciones de audio y en la declaración de al menos un agente encubierto que la Fiscalía plantó en su esquema de seguridad. A continuación, les voy a leer textualmente parte de las declaraciones que un miembro de la seguridad de Nicolás Petro entregó a la Fiscalía. El documento lo pueden ver desde este minuto en la página de la W. Abro comillas. Nicolás Petro estaba realizando acciones que le ayudaban a justificar esa plata que recibió de algunas personas cuestionadas en la costa, pues él ha seguido trabajando en eso. Tiene un número amplio de personas que le han venido ayudando. Algunos de ellos son servidores públicos. Se está asesorando bien con gente de la misma Fiscalía y de la Policía, con políticos que están en campaña que quieren ganarse el apoyo del presidente Petro. Cierra comillas. En la parte de la declaración conocida por el reporte, vale decir que hasta ahora tengo una de las 4 páginas. El informante menciona algunos nombres. Dolores López, dueña de una empresa de seguridad. Su esposo Ángel Carrillo Salgado. El candidato a la gobernación del Atlántico Máximo Noriega y Germán Londoño, un amigo cercano, un panazo, muy de confianza de Nicolás Petro. El declarante también dice, abro comillas, he tenido la oportunidad de ver en varias ocasiones estas reuniones, ya que me ha tocado llevar gente de la que se reúne con él y luego escuchar cómo cuentan cosas de lo que hablan con él. Incluso han dicho que le han sugerido que se vaya del país, que se vaya para Venezuela o Cuba, que allá le consiguen protección y el trabajo para que esté tranquilo y que de pasar algo grave, de allá no lo pueden extraditar ni deportar. Cierra comillas. Esa misma persona asegura que, abro comillas nuevamente, Nicolás aún sigue guardando altas sumas de dinero en su casa, que ha estado moviendo dinero en efectivo para comprar su estrategia de defensa y así lograr justificar todo lo que la ex esposa denunció. Cierre comillas. Para evitar ser interceptado, según el informante, Nicolás hablaba hasta el pasado sábado a través de líneas telefónicas a nombre de su actual compañera, doña Laura Ojeda, y solamente se comunicaba por las aplicaciones Signal y Line. La Fiscalía usó al menos un agente encubierto que hacía parte del esquema de seguridad de Nicolás Petro. La prueba está en la página de la rama judicial y ustedes pueden verla ya en este momento en la W. En las anotaciones del caso figura una del pasado 9 de abril en estos términos. Abro comillas. C. Post. Actuación de agentes encubiertos. Entre paréntesis, artículo 242. ¿Qué quiere decir esa nota? Que ese día, el sábado 29 de abril de 2023, se efectuó una diligencia de control posterior
a la actuación de un agente encubierto que infiltró la seguridad del hijo del presidente para conseguir las pruebas contra él. Este tipo de seguimiento es enteramente legal, está arreglado por el Código de Procedimiento Penal y no necesita aprobación previa de un juez. Solo el control posterior del superior inmediato que lo ordena. En este caso, actuó como superior del fiscal Mario Burgos, la delegada para la seguridad territorial Luisa Obando. Los dos funcionarios son muy cercanos a la vicefiscal Marta Mancera. Al mediodía de ayer, durante el receso de la audiencia, Nicolás Petro y sus abogados defensores Juan Trujillo y David Telequi fueron plenamente conscientes de las nuevas y poderosas pruebas de la Fiscalía. Por esta razón, buscaron al fiscal Mario Burgos para proponerle una negociación. El fiscal puso como condición para efectuar la reunión que no estuviera presente el abogado principal de Nicolás Petro, Juan Trujillo, quien en la mañana había dado duras declaraciones señalando presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía en las diligencias de allanamiento y captura de Nicolás Petro. Esa reunión se prolongó más allá del tiempo acordado para el receso y el fiscal Burgos anunció al empezar la sesión de la tarde y pedir la suspensión de la audiencia de medida de aseguramiento la decisión del diputado Petro de colaborar. Y además dijo que su abogado principal, Juan Trujillo, se retractaría de lo dicho sobre él. Veremos si es así. Como sea, hoy y mañana, el hijo del presidente señalará en declaración a la Fiscalía a las personas que según él participaron en delitos que, de acuerdo con el fiscal Burgos, fueron, cito entre comillas, de corrupción nacional. En esa declaración estará presente la delegada de la Procuraduría, Beatriz Eugenia Nieves Caballero. La defensa de Nicolás Petro quedó totalmente dividida. El abogado principal, Juan Trujillo, que era partidario de no negociar con la Fiscalía, posiblemente renuncia a su defensa. Y esta sería asumida plenamente por David Telequi. Y aquí les tengo unos datos interesantes. El doctor Telequi es persona muy cercana al penalista Iván Cancino. Quizás ustedes lo recuerden. Iván Cancino, quien a su vez es próximo a las causas del expresidente Álvaro Uribe. Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito. Telequi también fue el abogado que estuvo al lado de Alex Bernot cuando trataba de sobornar al también abogado Luis David Durán, principal testigo contra Carlos Matos, de acuerdo con la condena de segunda instancia que Bernot apeló por doble conformidad. Bueno, y ahora vamos con el bonus track. La semana pasada, Elvia Otero, directora de la Diari, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, afirmó aquí en la W que el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, la había declarado insubsistente por no cumplir órdenes que, según ella, no están ajustadas a la ley. A esta hora le decimos buenos días al Contralor Carlos Mario Zuluaga. Señor Contralor, ¿cuáles fueron las órdenes que le dio usted a la directora de la Diari y que ella no quiso cumplir? Buenos días, Daniel. Un saludo muy especial a ti y a toda la amable audiencia. En efecto, la señora Elvia Otero ha manifestado esas falsedades. Ella tendría que decir si alguna de las indicaciones o instrucciones que se dieron estuvieron por fuera de la ley, las tiene que poner conocimiento de la Fiscalía, porque también omitir como funcionario público y servidor, teniendo una prueba que se dio una instrucción contraria a la ley, eso también es una irregularidad. Por lo tanto, no existe ninguna instrucción que se le haya dado a la doctora Elvia Otero que esté por fuera de las funciones que ella debía desempeñar. Contralor, ¿es cierto que usted ordenó investigar la Federación Nacional de Departamentos a pesar de que la Contraloría no tiene jurisdicción para investigar esa entidad particular? Hay también imprecisiones de la doctora Elvia Otero, que básicamente se ha llenado de imprecisiones todo lo que ha dicho. Mire, en el año 2021, estando Felipe Córdoba de Contralor, quien además también fue director de la Federación de Departamentos, existió o se expidió una resolución reglamentaria que es la 0097. En el artículo 7 de esa resolución reglamentaria, me repito, del 2021,
no es pedida por nosotros en estos 11 meses, dice, se caracterizó como sujeto de control a cargo de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública de Instituciones Financieras. El fondo cuenta de impuestos al consumo de productos extranjeros que administra la Federación de Departamentos. Por lo tanto, digamos, existía una claridad jurídica de que se debía y se podía revisar eso. Y además ya estaba establecido en la Contraloría y había claridad por la oficina jurídica de ese entonces, el doctor Luis Felipe Murgueito, que fue el director quien estudió este concepto, donde se deja claro que por la naturaleza de estos recursos que administraba o administra la Federación de Departamentos, se constituyen en sujetos de control de la Contraloría General a cargo de la Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras. Entonces, veo su punto, digamos ahí... Sí. Veo el punto, pero le quiero... Dígame. Sí, lo que pasa es que la Contraloría es supervisada por la Auditoría General de la Nación. La auditora es la doctora Alma Carmen Cerazo. Es cierto, como lo afirmó la doctora Elvia Otero, que usted buscaba una especie de hagámonos pasito al meterse en la Federación de Departamentos, porque la hija de la auditora, Diana Carolina Villalba Erazo, es la subdirectora administrativa y financiera de esa federación. Pues yo no tenía conocimiento de que la hija de la auditora se desempeñaba ya. Y lo que sí es claro es que llegó una denuncia no bruja, como expresó muy mal y desinformada la doctora Elbet, que seguramente no le dio los papeles de trabajo que hacían parte de la instrucción que se dio, pero llegó una denuncia de una debilidad constituida legalmente para que se adelantaran este tipo de investigaciones. Denuncian, creo que es una contratación específica o de unas contrataciones, y seguramente la doctora fue una denuncia de un ciudadano, no anónima, con nombre propio, que me reservo el nombre por garantías, pero fue un ciudadano, no fue una denuncia bruja, con cédula de ciudadanía, y la denuncia tenía claridad que era lo que estaba pidiendo el ciudadano. A la Contraloría le llegan 27.000 denuncias al año, todas se atienden, el 50% de ellas son de no competencia, y no llegan tantas denuncias anónimas, la mayoría llegan de veedurías, de ciudadanos de los departamentos y municipios con nombre propio. Entonces ahí también hay una descontextualización de la naturaleza de lo que hacemos en la Contraloría cuando llegan las denuncias. Sí, pero señor Contralor, usted dice, estábamos investigando unos fondos que son de naturaleza pública que maneja esa Federación de Departamentos, y resulta que la subdirectora administrativa y financiera, o sea, previsiblemente quien maneja esos fondos es la hija de la auditora que lo audita usted. No, la Federación, la representación legal la tiene digamos, el presidente de la federación, y en este caso también la persona que escogen ellos para que sea el representante legal de la federación. Desconozco que la hija de la auditora trabajaba ya, no tenía ese detalle. La denuncia está claramente determinada a qué tipo de procedimiento ellos se refieren, a la adjudicación de un procedimiento de selección de invitación por lista corta que hizo la federación y otras contrataciones que tienen que ver con el fondo cuenta. De manera que hay competencia para hacer el trámite de esa denuncia. Fue un ciudadano identificado plenamente, no es una denuncia fantasma ni una denuncia anónima, y la Contraloría actuó en el marco de la ley, entendiendo de que tenía que realizar esa investigación. Es que nosotros aquí no le podemos empezar a poner conjeturas de que por qué se investiga o no, porque entonces imagínense lo que tendría que hacer yo, oye, para que no vayan a malinterpretar, que investiguen quién primero maneja ya para saber si es o no es. Yo no puedo hacer esas indagaciones, porque a mí lo que me ordena la ley y la norma es, si usted le llega una denuncia, de las instrucciones que corresponden, declare si es competencia o no de la entidad y proceda a hacer el trámite de vincularla o a una auditoría o hacer las consultas a las entidades para tener la información si lo que el ciudadano está denunciando tiene o no razón. Otro de los funcionarios que salieron de la Contraloría hace unos días es José Alberto Onzaga, que era el Contralor Delegado para el sector de las TICs. En su decisión de sacarlo, contó que él hubiera presentado un informe de auditoría de 110 páginas sobre computadores para educar, en donde queda mal librada la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuya oficina en Colombia usted dirigía
antes de ser nombrado vicecontralor? Pues los informes de auditoría no los conoce en detalle el Contralor. Los informes de auditoría los liberan en un comité técnico que participa el Contralor delegado, que en este caso sería él, el director de vigilancia fiscal, el director de estudios y los funcionarios que dirigieron la auditoría. No sé si esa auditoría estableció unos hallazgos fiscales, no tengo conocimiento si generaron algunos hallazgos fiscales, seguramente estarán trasladados a la unidad de responsabilidad fiscal y se tendrá que aperturar algún juicio de responsabilidad fiscal. Pero no tengo ese conocimiento, ese detalle, si hubo o no hallazgos fiscales. Lo que sí sé es que hasta el momento en el que yo estuve en la organización, que estaban en promedio convenios en ejecución, que hace ya exactamente 11 meses dejé de estar en la organización, esos convenios estaban al día técnica y financieramente. Y al día de ayer, la OEI, a través de la Secretaría General, que tiene sede en Madrid, donde se coordinan los 23 países que son socios o miembros de esta organización, expidió un comunicado donde dice que la organización está en capacidad y en disposición de ofrecer toda la información que se requiera si hay alguna duda sobre los convenios. De ahí 37 años de operación que tiene la organización en Colombia con excelentes resultados. Yo fungí 2 años o menos de 2 años como director regional para la oficina de Colombia. Hice lo que siempre hace la organización en Colombia, que es coayudar a los gobiernos, como lo hacen en todos los países, a la ejecución de los planes de desarrollo de los presidentes que se eligen bajo el régimen de la democracia. Y eso fue lo que se hizo. Si hay alguna dificultad posterior al tiempo que yo estuve en la organización, seguramente la organización también tiene la responsabilidad de responder, pero mientras yo estuve todos los convenios se ejecutaron normalmente. Sí, durante su estadía en la oficina de la OEI hubo, digamos, una ampliación del número de convenios. O sea, durante el gobierno Duque se firmaron 78 convenios distintos. Ese es un número, pues, digamos, que se sale de la media que venía ejecutando la OEI. ¿A qué atribuye usted ese aumento, señor Contralor? Digamos, eso es falso. Digamos, esa afirmación es falsa. Miren, hay que revisar el SECOP general, no el SECOP para la OEI, porque es que hacer lecturas direccionadas pueden prestar para desinformar a la audiencia. Mire, en el año 2020 fue el año de la pandemia. Por lo tanto, toda la contratación en el mundo, en Colombia, en los departamentos, en los municipios, se redujo considerablemente porque la atención estuvo concentrada a mitigar los impactos de la pandemia. En el año 2021, usted revisa la contratación de todas las entidades. En el año 2021, usted revisa la contratación de todas las entidades y toda la contratación estuvo incrementada en un 300 y un 400%. ¿Por qué razón? Porque hubo la necesidad de ejecutar los presupuestos acumulados y la OEI no firmó 78 convenios, la OEI firmó 42 convenios, no solo con el gobierno nacional, firmó con la alcaldía de Bogotá, seguramente con empresas privadas y con otras entidades con las que generalmente trabaja, como banca multilateral, como la CAF, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, que son también aliados de cooperación con los que trabaja la OEI, siendo también un organismo certificado todos sus procedimientos, tanto de contratación cada año por la Unión Europea, de manera que aquí no estamos hablando ni de un organismo que apareció ayer, tiene 37 años en Colombia, no fueron 70 y pico convenios, fueron 42 y fueron con muchas entidades también como organismos multilaterales con los que se canalizó cooperación que se entregó en Colombia, de manera que, digamos, es una apreciación que no estaba tan ajustada a la realidad como debía ser. Señor Contralor, usted está haciendo ajustes en puestos de alto nivel de la Contraloría. ¿Cuánto tiempo planea quedarse encargado de las funciones de Contralor General? No, yo estoy haciendo lo que la ley corresponde. Ustedes han visto que básicamente lo que estamos es asumiendo las funciones de Contralor mientras el Congreso de la República hace el proceso de elección o mientras adelantan acciones que puedan de alguna manera restituirle algunos de los derechos que está el doctor Carlos Hernán Rodríguez atendiendo. Mientras alguna de esas dos condiciones se den, a mí me corresponde. Además, yo no estaba ni buscando esto, ni estaba pretendiendo que esto sucediera.
Me parece que estoy como servidor público, como colombiano, acatando una obligación que me ordena la ley. Es que no hacerlo también era desacatar una obligación y una responsabilidad que tenía, de manera que estaré ahí haciendo las tareas hasta que esa situación se resuelva de manera definitiva y elijan un contralor nuevamente en propiedad. O elijan o vuelva el contralor por una acción de tutela que le están pidiendo revisión en la Corte Constitucional. ¿Usted está al tanto de ese trámite? Pues yo hablo con el contralor, con Carlos Hernán Rodríguez, porque digamos somos amigos y generalmente estoy enterado de las acciones. Él está quieto en estos momentos, pero sí sé que la tutela tiene que tener trámite en la Corte Constitucional, que es lo que corresponde, es lo que la ley dice, no es que se esté haciendo nada, son los trámites. Aquí algunas veces desconocemos que la ley tiene un procedimiento y unos mecanismos sobre los cuales se debe tramitar varias de las actuaciones que hacen en el país. Entonces, si el Consejo de Estado ya se surgió todo el trámite ahí, hoy esa tutela debe estar trasladada a la Corte Constitucional y seguramente la va a seleccionar no por lobby, es que se trata de un tema de interés nacional. Es una tutela que provoca el interés de la Corte Constitucional porque es un caso que amerita el estudio. Se trató nada más y nada menos que la anulación del proceso de elección del Contralor General de la República. Señor Contralor, en su hoja de vida, que está en los archivos de la Contraloría, usted declaró que hizo la carrera de Derecho en 4 semestres en la Universidad de Ideas. ¿Cómo lo logró? No, fueron 3 años. Seguramente, no sé, digamos cómo esté precisado eso, pero como yo lo declaré en su momento... Un error de digitación, como decía la ministra de Minas. No creo que haya sido una de digitación porque se está hablando de 2 años, no de 4, está hablando de 3 años, se habló del periodo ahí. Nosotros cumplimos todos los créditos, yo y mis compañeros con los que estuvimos de lunes a sábado estudiando en la universidad, de lunes a viernes, de 5 o de 4 a 10 de la noche, solo que yo llegaba a las 5, y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y eso lo hicimos ininterrumpidamente, sin vacaciones, durante esos 3 años. Cumplimos todos los requisitos que la universidad nos exigió. Estudié Derecho porque me interesaba. Mire, yo tengo 20 años en el sector público y me interesaba estudiar Derecho porque estaba familiarizado con la contratación pública, con el derecho administrativo, y me pareció importante. Y además empecé a estudiar porque, siendo contralor delegado de Sandra Morelli, un día me dijo: oiga, ¿a usted le gusta el sector público? ¿Está trabajado en esto? Métase a estudiar Derecho, busque una universidad que le pueda facilitar y que le pueda brindar, que tenga horario de noche y estudie en las noches, porque usted debería estudiar Derecho. Acaté ese consejo de Sandra Morelli, empecé a estudiar Derecho y, como el resto de mis compañeros, cumplimos los requisitos y nos graduamos. Y lo hice porque quería. Es que yo he estudiado, mire, yo tengo 2 pregrados, 3 especializaciones, una maestría, y lo he hecho porque me gusta el estudio, no por otra cosa, ¿viste? Ya, señor Contralor, ¿usted presentó un trabajo de grado para optar por ese título? ¿Cómo se titula ese trabajo? Pues nosotros hicimos un primer trabajo de grado que fue cuando yo estuve en la Contraloría. Nosotros trabajamos desde la Delegada de Participación Ciudadana y trabajamos nosotros la Resolución Orgánica 6680 en ese entonces, que era una que atendía la excepcionalidad para los casos de emergencia y de calamidad en todo el país. Y como Contralor Delegado en ese entonces desarrollé parte de la estrategia que hizo seguimiento a los recursos de la ola invernal, y eso básicamente fue lo que trasladamos nosotros a nuestra monografía, porque fue una monografía de grado, un trabajo de grado donde presentamos cómo la vigilancia en tiempo real de los recursos de ola invernal, o en tiempo real, podía garantizar la ejecución de estos recursos. ¿Recuerda usted el título de la monografía, señor Contralor? No lo tengo aquí porque efectivamente no lo tengo en mi mano, pero tiene que ver con el seguimiento que se hacía a los recursos en tiempo real, que además ejecutaba yo en ese entonces como Contralor Delegado. Señor Contralor, usted tiene un importante anuncio sobre hallazgos fiscales en 57 proyectos OCATPAS. Por favor, ¿podría contarnos de qué se trata? Aquí hay dos áreas en las que trabajamos en la Contraloría con las regalías. El primero de ellos es el seguimiento que hacemos con las auditorías. Nosotros hemos terminado parte, no hemos terminado toda la auditoría del primer semestre, pero hemos terminado parte de las auditorías y tenemos unos anuncios. Hemos consolidado hallazgos fiscales
fiscales por 111.851 millones de pesos que arrojan el parte de la revisión de 57 proyectos de OCAPAS. Es decir, hoy hay 111.000 millones de pesos de recursos de OCAPAS en 57 proyectos que considera la Contraloría se encuentran en detrimento patrimonial. Pero hemos cerrado toda la auditoría de regalías y tenemos hallazgos por 227.000 millones de pesos en la auditoría regular a los recursos financiados por regalías. De estos 227.000 millones de pesos que ya hoy son hallazgos de la Contraloría que se trasladarán a la unidad de responsabilidad fiscal, 57 de esos proyectos, que suman 111.000, son de OCAPAS. En términos concretos, los departamentos que hasta ahora estamos cerrando con mayor dificultad en el OCAPAS, el departamento de Bolívar, se establecieron hallazgos fiscales por 26.000 millones de pesos, y ahí revisamos proyectos en vías terciarias, energía fotovoltaica, unidades sanitarias para población dispersa y construcción de unos polideportivos. Y en el caso también de Bolívar, en el municipio de Morales, solo se encontraron 12 de 396 unidades que se debían instalar en un contrato que tuvo una inversión de 7.000 millones de pesos, y aparece como si se hubiesen entregado todas estas unidades. También ahí destacamos las irregularidades de 33.000 millones de pesos en San José del Guaviare, de las 88 plantas de potabilización de agua que no fueron entregadas en su totalidad y que además no prestaron ningún servicio ni funcionamiento. Pero adicionalmente, en estos 10 meses hemos aperturado un promedio de 252 procesos de responsabilidad fiscal por valor hemos imputado en 252 procesos fallos de responsabilidad fiscal por 54.306 millones de pesos. Y hay que mencionar además que 23 de estos procesos tienen hoy medidas cautelares, que ha sido una de las decisiones más importantes que quizás ha generado mayor inquietud y preocupación a muchos funcionarios públicos, porque no queremos que la cifra que encontramos, que fueron 10 billones de pesos en fallos de responsabilidad fiscal, se vuelvan irrecuperables. Y hoy se ha decretado, en la medida que se apertura un proceso de responsabilidad fiscal, medidas cautelares para embargar las cuentas y los bienes de los responsables fiscales. Y en este caso de OCAPAS y de regalías, 23 de ellos cuentan hoy con medidas cautelares que básicamente están garantizando que en el momento del fallo se pueda resarcir o recuperar el recurso público. Nosotros hemos aperturado procesos en estos 8 meses por 225.000 millones de pesos, más 227.000 que están saliendo en auditoría. Significa que en el periodo que llevamos nosotros de 11 meses estamos estableciendo responsabilidad fiscal por $500 millones de pesos de todos los recursos que estamos revisando de OCAPAS, lo que significa que este resultado en materia de investigaciones que adelanta la Contraloría a los proyectos de OCAPAS están dando los resultados que la ciudadanía seguramente está esperando en materia de vigilancia a estos recursos en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, señor Contralor. Sobre varios de estos temas seguramente tendremos que volver a hablar. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.